25 personas en sala. De las 131 personas inscritas. Por consiguiente, estamos menos de lo que esperaba. De todas maneras, siéntanse saludados y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Estoy presto a escuchar cualquier participación de ustedes. Bien, a través del chat solamente he recibido el saludo de las personas, entonces quiere decir que no hay consultas. Voy a hacer lo de siempre, compartir la pantalla para poder empezar nuestra actividad. Recordándoles que la próxima semana como hoy día, en estos momentos ustedes van a estar teniendo acceso a su examen de primer parcial. Si alguien no ha leído todavía y alguien no conocía de eso, espero no se estén sorprendiendo mucho. Entonces, el próximo jueves, como hoy día, a las 2:15, faltando algunos minutos, voy a empezar a distribuir exámenes. Y espero que continúen siendo las 30 personas que están en sala, y así me evito el trabajo de estar distribuyendo a más de 130 como están inscritos ahora. Haciendo un levantamiento de la lista de los participantes, estoy con 33 personas presentes en sala. Entonces, ya es un dato de las personas que están interesadas en la materia. Voy a pasar a compartir las transparencias. Corresponde a la materia de álgebra 2, el capítulo de determinantes. Habíamos empezado con el concepto de determinantes, eso hace bastante tiempo atrás, la clase anterior. Entonces hemos definido el determinante bajo dos conceptos, uno de ellos haciendo uso del concepto de permutaciones de un conjunto de índices, y el otro concepto haciendo uso del concepto de función matemática, donde se le asocia una serie de propiedades que ustedes tienen que conocer de manera concreta, porque estas propiedades nos permiten, a través de las operaciones elementales, hacer con el cálculo de determinantes de cualquier matriz y de cualquier tamaño que sea ella. Entonces, en una primera etapa hemos hablado de calcular determinantes para cualquier tamaño a través de la aplicación de los métodos de las operaciones elementales, de las cuales las dos primeras influyen en el determinante y la tercera, que es de sumar a cualquier fila otra previamente multiplicada por un escalar distinto de cero, una operación que no afecta a los determinantes. Luego hemos entrado al concepto de menores y cofactores, definiendo el concepto de menor, como su nombre indica, identificando una submatriz de tamaño menor
en 1 a la matriz de partida a través de esta simbología de la matriz A con un subíndice I barra J, indicando la fila y la columna que se elimina de la matriz original A para conseguir esa matriz A subíndice I barra J. El determinante de esa matriz de tamaño n-1 por n-1 se conoce como el menor de esa matriz A asociado al elemento AIJ por el índice que ocupa. El índice que ocupa es el I y el J. La fila y la columna que se anula está dada por ese orden de índices. Entonces, para todos los elementos de la matriz, vamos a tener definidos un menor. Entonces, se puede considerar la construcción de matrices de menores. Luego tenemos el concepto de cofactor, que no es más que el mismo menor precedido de un signo positivo o negativo, dependiendo de la posición del elemento que se está representando por ese cofactor. Los signos del cofactor, les he dicho, son como un tablero de ajedrez, donde tenemos los de la diagonal principal con signos positivos, alternados con signos negativos y así sucesivamente. Luego del concepto de cofactor, hemos entrado a definir las propiedades que están dadas en términos de este último concepto, que es el concepto de cofactor, y tenemos la propiedad que nos permite el cálculo de determinantes utilizando el desarrollo por cofactores. ¿En qué se fundamenta este desarrollo? Se fundamenta en que yo pueda elegir cualquier columna o cualquier fila de la matriz que estoy resolviendo o estoy utilizando para resolver. Entonces, si yo elijo una fila o una columna cualquiera y hago la suma de los productos de los elementos de esa columna o de esa fila y los multiplico por sus correspondientes cofactores, esa suma siempre va a definir una constante, un número, el mismo número para cualquier fila, para cualquier columna que hayamos utilizado. Ese número se conoce como el determinante de A. ¿De acuerdo? En cambio, si nosotros elegimos dos columnas o dos filas distintas, una para representar los elementos de la matriz A que se van a multiplicar a los cofactores de la otra columna o de la otra fila, la suma de esos productos siempre va a ser cero. Esas son las propiedades relacionadas con el cofactor de una matriz o con los cofactores de una matriz. Entonces, esta propiedad del desarrollo del determinante por cofactores nos permite también resolver el cálculo de determinantes. ¿Qué significa? Para calcular el determinante es suficiente elegir una fila o una columna cualquiera de la matriz, de preferencia aquel que tenga más ceros en la fila o más ceros en la columna, ¿sí? De tal manera que se multiplique esos valores por sus cofactores correspondientes y se sume. Entonces, cuando los valores de la fila son ceros o de la columna son ceros, multiplicado por cualquier número que represente el cofactor va a ser siempre cero,
Pues aquí tendría unas sumas de algunos ceros con algunos productos y el cofactor siempre es un determinante de grado o de tamaño n-1 por n-1 precedido de algún signo. Entonces se reduce el cálculo de determinantes a ese cálculo de determinantes de matrices n-1 por n-1 cuando se utiliza esta propiedad. Aquí hemos hecho para esta matriz, hemos calculado los menores de A, tenemos la matriz de menores. Hemos calculado los menores para cada uno de los elementos, tenemos la matriz de menores. Hemos calculado los cofactores, teniendo los menores solamente cambiamos los signos en los lugares que corresponden al signo negativo. Aquí este primero es signo positivo, por consiguiente no cambia, sigue el mismo. Es de signo negativo el cofactor, por consiguiente cambia de signo. Es de signo positivo, no cambia, sigue el mismo. El signo era positivo, esto es negativo, cambia de signo. Este es positivo, no cambia de signo, y así se tiene a partir de la matriz de menores, la matriz de cofactores. Cuando aplicamos las propiedades, voy a multiplicar, por ejemplo, los elementos de esta fila, de esta columna, la primera columna, por los cofactores de la primera columna, que corresponden a sus propios cofactores, tendría más 2 más 0, menos 10, menos 8. El determinante de esa matriz es menos 8. Si yo hago lo propio, la fila 2 con la de cofactores 2, ¿qué es lo que voy a tener? 0 por 9, 0. 1 por menos 5, menos 5. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3, menos 5, menos 8. Siempre va a dar una constante y esa constante es el determinante de la matriz. Muy bien. En este caso, por ejemplo, quiero calcular este determinante. Entonces voy a utilizar aquella fila o aquella columna que tenga más ceros en su distribución. Entonces podría haber elegido esta fila o esta columna o esta otra columna o esta. He elegido esta tercera fila, por tanto sería 5 multiplicado por su cofactor. Su cofactor tiene signo que corresponde al índice de la fila 3, columna 1, menos 1 a la 3 más 1. Luego elimino la fila y la columna, quedan esta como primer fila, 4, 1, 3 como segunda, y el último, menos 2, 1, 1 como. Paso al siguiente elemento, es menos 1. Multiplico su cofactor tiene un signo, por tanto es menos 1 elevado a la fila 3, columna 2. Luego elimino la fila y la columna, queda la submatriz 3, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 3 y 3, 1, 1. Más paso al siguiente elemento. El siguiente elemento es 0, por cualquier número sigue siendo 0. Paso al siguiente elemento, que es 2, multiplicado por su cofactor, tiene un signo. La ubicación del signo está en que es de la fila 3, columna 4. Fila 3, columna 4. Elimino la fila y la columna, queda 3, 0, menos 1, menos 2, 4, 1, 3, menos 2, 1. Entonces ahora tengo el cálculo de determinantes de tamaño 3 por 3. Ese cálculo de determinantes 3 por 3 puedo hacer utilizando salus. En cada una de ellas tendría 0, 4 por 1, 4, 3 por 2, 6, menos 6, la otra diagonal menos 2 con el signo más 2, menos 4 con el signo de la fórmula más 4 y 0. En el otro determinante lo propio y tenemos 18 como resultado final del determinante.
Muy bien, luego hemos pasado al cálculo de determinantes definiendo el método de Chiu. El método de Chiu considera de manera alternativa el uso del método de las operaciones elementales y el uso del desarrollo por cofactores. Esas dos operaciones definidas anteriormente son utilizadas de manera alternada. Las operaciones elementales las utilizo para convertir cualquier fila o cualquier columna en una fila de ceros, excepto uno de ellos, o columna de ceros, excepto uno de ellos, a través de estas operaciones elementales. Entonces, una vez realizadas las operaciones elementales con ese propósito, aplico desarrollo por cofactores. La mayoría son ceros, entonces se va a reducir simplemente a una constante por el efecto de las operaciones elementales, ¿sí? Luego tendré el elemento que era distinto de cero que quedó en esa fila o en esa columna, multiplicado por su cofactor correspondiente. El cofactor tiene un signo, entonces vamos a hallar una constante multiplicada por el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna en la que se encuentra ese elemento distinto de cero. Entonces tenemos una transformación del cálculo del determinante de una matriz n por n al determinante de una matriz n-1 por n-1, directamente precedida de una constante dependiendo de cuáles son los efectos traducidos por estas operaciones elementales que se han realizado y por el concepto del cofactor cuando se ha tenido el producto del elemento por el cofactor correspondiente. De esa manera, el ejercicio anterior que hemos resuelto se transforma en una matriz. Voy a considerar este 1 como pivote, entonces con este 1 convierto en ceros estos dos elementos con estas operaciones elementales. Entonces aplico cofactor sobre esta columna, tendría este 1 multiplicado por su cofactor, tiene un signo, está en la fila 4, columna 3, elimino la fila y la columna, queda esta matriz. Por consiguiente, tenemos esa constante que queda afuera, es 1, ¿sí? Y el signo es negativo, es menos 1. Ahora, ¿qué hago? Quiero aplicar de nuevo ese método. Bueno, voy a utilizar la reglita del rectángulo. Cuando utilizo la reglita del rectángulo, estoy tomando esto como pivot. Al tomar este elemento como pivot, la secuencia es dividir la fila por el pivot, por tanto, este pivot sale como evidencia, sale fuera de la matriz por efecto de multiplicar cualquier fila o cualquier columna de la matriz por un escalar distinto de cero. Al hacer eso, está su efecto traducido como un factor de él. Luego completo de ceros la columna y luego aplico la reglita del rectángulo. Menos 5 más 30 más 25. Menos 4 más 12 más 8. 6 menos 10 menos 4. 2 más 4 menos 2 más menos 4 más 2 menos 2. Aplico nuevamente cofactores, esto ya es con signo positivo, no afecta en nada, tendría el 1 saliendo el elemento, por su cofactor que obtiene un signo, elimino la fila y la columna, queda eso. Y ya tengo una matriz 2 por 2, el determinante es más sencillo, hemos llegado al mismo resultado que utilizando las operaciones de 3 determinantes de 3 en 3. Muy bien, ahí habíamos quedado la última clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, tenemos el... Sí. Y que perdón por interrumpir, pero tenía una duda
Sobre las deducciones, usted hace con el método del rectángulo, ¿no es cierto? Nosotros podríamos aplicar la regla del ¿qué se llama? De la deducción por Gauss, de la deducción simple, esas cosas. Gauss-Jordan, esas. Aquí he hecho eso. Con este 1 he convertido estos en 0. No he hecho la reglita del rectángulo, he hecho a la fila 1, la fila 4 multiplicada por 1. Entonces, ¿quién cambia la fila 1? Estoy multiplicando por 1, es 3 por 1 más 3, 6. Por 1 es menos 2 más 0, menos 2. Por 1 es 1 más menos 1, 0. Por 1 es 1 más 1, 2. He hecho eso. He hecho a propósito de que yo puedo utilizar las operaciones elementales. Las operaciones elementales hacen de que el Gauss-Jordan es para poner en su forma escalonada por filas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer en esa forma escalonada por filas, hago. Estoy aplicando propiedades. Estoy aplicando estas propiedades de la primera parte que hemos hecho. Ustedes eligen el método. Si la pregunta es calcular el determinante, ustedes eligen el método. Si la pregunta dice utilizando CHIO, hagan el cálculo, bueno, tienen que hacer este algoritmo, hacer las operaciones elementales, colocar cualquier fila o cualquier columna con ceros excepto uno de ellos, aplicar determinantes después desarrollo por cofactores en esa fila o en esa columna. Esa es la técnica. ¿Sí? Cualquier método que elijan, si no se especifica, debe dar el mismo resultado, no puede variar. Bien. ¿Alguna otra duda? El concepto que habíamos visto también era el de la adjunta de una matriz. Lo hemos definido como la transpuesta de la matriz de cofactores. La adjunta de una matriz es otra matriz que es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Seguimos con el concepto de cofactor, entonces sabemos que el cofactor tiene un signo y el determinante de la submatriz de eliminar la fila y la columna de la que se está representando, para todas las filas y para todas las columnas. Entonces, tenemos el determinante de A es distinto de 0, esa propiedad se puede reescribir haciendo esta división por un valor distinto de 0 y tenemos una igualdad de un producto igual a la identidad. Esta es la definición de la inversa, por tanto existe otro método de cálculo de la inversa que es a través de la adjunta. A través de la adjunta, que viene a ser la matriz transpuesta de cofactores multiplicada por el recíproco del determinante. O sea que la inversa de cualquier matriz existe solamente cuando el determinante es distinto de 0. Si el determinante de A es 0, entonces no existe el recíproco, por consiguiente se trata de una matriz que no tiene inversa. Para esta matriz A, quiero hallar la adjunta y la inversa. Entonces, para hallar la adjunta, buscamos los cofactores de cada uno de los elementos. Dependiendo de qué orden esté tomando para calcular los cofactores, voy a hacer la transposición de manera directa. Al considerar el cofactor de -2, elimino la fila y la columna, tengo signo positivo y la submatriz es lo que queda de esa eliminación de fila y columna.
Para el 0, elimino la fila y la columna, queda 3, 1, 0, menos 2, 3, 1. Estoy avanzando por filas y estoy anotando en columnas, estoy haciendo directamente la transposición. El signo del cofactor sé que es intercalado, no necesito estarme molestando con el signo del cofactor. El signo del cofactor siempre va a estar en forma alternada entre positivo y negativo, partiendo siempre de positivo, de tal manera que a la diagonal principal todos sean positivos. Haciendo los cálculos tenemos esta matriz, esta es la adjunta. A esa adjunta lo multiplico por el recíproco del determinante, que puedo calcular a través de cualquier método, tengo la inversa. ¿Ve? ¿De acuerdo? Ahora, si no quiero calcular el determinante, ¿qué es lo que hago? La adjunta multiplico por la matriz A, ¿qué es lo que voy a obtener? Al multiplicar la adjunta por la matriz A en cualquier orden, voy a tener una matriz diagonal. Y en la diagonal va a estar el valor constante, que es el determinante. Esta es la propiedad. Si yo tengo la adjunta y tengo la matriz A, puedo calcular a través de este producto el determinante de esa matriz a través del producto de esas matrices, porque va a resultar una matriz diagonal con el mismo valor en la diagonal principal. Muy bien, en esto habíamos quedado. Menores de orden R. ¿Sí? Menores de orden R. Vamos a extender ahora el concepto de menores con un orden desde 1 hasta n para una matriz de tamaño n por e. Muy bien, ese cálculo corresponde a lo siguiente. Esto es una clase de repaso. Aquí estamos en esto. Menores de orden R. Tenemos una matriz siempre cuadrada. Para efectos de determinantes, siempre hemos dicho la matriz tiene que ser cuadrada. Ahora utilizamos la simbología A con subíndices de números y superíndices también de números. De R números y R números como superíndice. ¿A qué llamamos o qué representamos con esta simbología? Una submatriz de A que va a ser de tamaño R por R. ¿Por qué? Porque hay R números como subíndice y R números como superíndice. Entonces es una submatriz de A de ese tamaño R por R que resulta de conservar. ¿Sí? Resulta de conservar las filas que están como subíndices, las filas R filas mencionadas por estos R números, y las columnas que están como superíndices, las R columnas mencionadas en este superíndice. Entonces, un menor de orden R es dado por ese determinante de esa submatriz. El orden puede ser R para 1, para 2, hasta n. Si R es igual a 1, tenemos una fila y una columna que se conservan. Podría decir, por ejemplo, que se conserve la fila 1 y la columna 1. Estaría hablando el menor de orden 1, de orden R igual a 1, que corresponde al índice 1, 1.
Entonces, estamos hablando del determinante de 3. Puedo hacer para cada uno de los elementos y tendría el determinante de cada uno de los elementos de la matriz, vienen a ser los menores de orden 1. En esta matriz, que es de tamaño 3 por 3, tengo 9 menores de orden 1 que corresponden a los 9 elementos de esa matriz. Cuando hablo de menores de orden 2, estoy con el índice está formada por 1, 2, 3. Entonces, ¿cuáles son los subgrupos de 2 elementos que se pueden formar? Es de que yo junte el 1 con el 2, o el 1 con el 3, o el 2 con el 3. Entonces, los menores de orden 2 va a ser de que conserve las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. O conserve las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 3. O conserve las filas 1 y 2 con las columnas 2 y 3. Estoy jugando con estos ordenamientos que se pueden obtener del conjunto de índices que representa a la matriz de tamaño 3 por 3. Cuando fijo las filas 1, 3, entonces puedo fijar 1, 3 para las filas y alternar para las columnas con 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Lo mismo hago para la fila 2, 3 y alterno con las columnas correspondientes y tengo también 9 menores de orden 2. Observen que estoy hablando de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. Es el determinante de 3 menos 1, 2 menos 1. ¿Por qué resulta eso? Estoy hablando de este fenómeno, de conservar las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. ¿Dónde está la intersección de esas dos rectas? Está justamente formando este determinante de esta submatriz. Es lo mismo que el menor de eliminar la fila 3 y la columna 3. Elimino esta y esta, quedo con lo mismo. Estamos simplemente hablando de una simbología mucho más amplia para distintos valores. ¿Se entiende? Entonces, conservar significa trazar paralelas o líneas para las filas que se están conservando y verticales para las columnas que se están conservando. La intersección define la submatriz. Para cualquiera de los que están aquí al lado, para cualquiera de ellos se hace el mismo procedimiento para identificar esta submatriz. Son determinantes, se pueden calcular sus valores. Entonces tenemos la matriz de menores de orden 2. Aquí tengo la matriz de menores de orden 1. Al poner en esta fila, estoy hablando de la misma fila, 1 y 2, entonces tengo 3 lugares, 3 valores, para este otro 3 valores, entonces tendría las matrices correspondientes o los valores de los menores correspondientes dependiendo de cuál sea el uso que se quiera dar. ¿Alguna pregunta? Si sumamos estos menores, podemos ver, por ejemplo, ¿qué cosa? Aquí es menos 6 más 2, menos 4. Aquí es distinto. Es menos 6 más menos 3, es más 3. Aquí es más 14 más 13. No hay ninguna
ninguna propiedad que se relacione con eso. No hay ninguna. Menores de orden 3, el índice, el conjunto es 1, 2, 3. Los subgrupos de 3 elementos son el mismo índice, por consiguiente estamos hablando de conservar las filas 1, 2, 3 con las columnas 1, 2, 3. Estamos hablando del mismo determinante. De la misma matriz. Entonces, su cálculo va a dar igual a 7. Tenemos un concepto particular que son los menores principales. Menores principales de orden R. Menores principales de orden R. Se dice que un menor de orden R es un menor principal cuando los números que definen las filas que se van a conservar coinciden con los números que definen las columnas que se van a conservar. Un menor de orden R es principal cuando el I1 es igual a J1, el I2 es el J2 y así sucesivamente. Cada uno de ellos tienen las mismas filas y las mismas columnas que se están conservando. A eso se llama menores principales de orden 2. ¿Quiénes son los menores principales de orden 1 en una matriz? De orden 1, estoy conservando la fila 1 con la columna 1. Entonces estoy hablando de este elemento. Estoy hablando de menos 1. Conservando la fila 2, columna 2, ¿cuál es el otro? Es este elemento. Todos los elementos que están en la diagonal principal son los menores principales de orden 1. Todos los elementos que forman parte de la diagonal principal de una matriz son los elementos que constituyen los menores principales de orden 1. La suma de los menores principales de orden 1 de una matriz cuadrada equivale a ¿qué concepto de la matriz? Si voy a sumar todos los elementos de la diagonal principal, ¿cómo se conoce ese valor? ¿Qué representa la matriz? Es La traza de la matriz. Entonces, la suma de los menores principales de orden 1 para cualquier matriz es la traza de esa matriz. La suma de los menores principales de orden n de una matriz de tamaño n por n, ¿qué es? Menores principales de orden n, estamos hablando de una matriz 3 por 3, es el propio determinante de la matriz. Entonces, por eso que aquí en el ejemplo dice hallar la suma de todos los menores principales de orden 2. Entonces, estamos hablando de submatrices de tamaño 2 que sean principales. ¿Qué significa submatrices de tamaño de orden R igual a 2 y que sean principales? Que los elementos de esas submatrices de tamaño 2, los elementos de la diagonal principal deben ser elementos de la diagonal principal. O sea, estamos hablando de aquellos que conservan dos filas y dos columnas iguales. La primera sería de que conservemos las filas 1 y 2 con las columnas 1 y 2. Estamos hablando de este determinante. Su diagonal principal está formada por elementos de la diagonal principal. Y así sucesivamente podemos hacer ese cálculo a través de este análisis. Este análisis nos indica las matrices de tamaño 4, 4. Entonces el conjunto de números índices es del 1 al 4. Los subgrupos de tamaño 2,
son todos aquellos que resultan de los 4 grupos, seleccionar 2 distintos. Cuando hacemos este número de combinaciones tenemos 6 elementos. ¿Sí? Hay 6 subgrupos de tamaño 2. ¿Cuáles son esos subgrupos? Es que yo conserve el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, luego pase al siguiente, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Entonces, ¿cuáles van a ser los menores principales de orden 2? Voy a conservar las mismas filas y columnas. El 1, 2, 1, 2. Voy a conservar 1, 3, 1, 3. 1, 4, 1, 4. 2, 3, 2, 3. 2, 4, 2, 4 y 3, 4, 3, 4. ¿De dónde resultan eso de conservar esas filas y esas columnas? Por ejemplo, el 1, 4 con 1, 4, estamos hablando del determinante de 1 con 4. Voy a trazar aquí una paralela acá, una vertical y una vertical. Quedan estos 4 elementos en la intersección. Su diagonal principal está formada por elementos de la diagonal principal, por eso son menores principales. Menos 1, 3 y 1, 5. Como estoy buscando la suma, hago el cálculo de esos determinantes, voy a sumar y tengo la respuesta. Bien, aplicación de los menores principales. Para cualquier matriz de tamaño n por n, podemos analizar los menores principales de orden 1 hasta orden n y poder verificar la afirmación siguiente. Una matriz A se dice es definida positiva si y solo si todos sus menores principales de orden R, desde 1 hasta n, son números mayores que 0. O sea, todos los menores principales, desde orden 1 hasta orden n, deben ser mayores que 0. Si no son mayor todos, no es definida positiva. Estamos hablando de ese concepto de definida positiva. Concepto que hemos utilizado desde un inicio en la exposición, ¿sí? Entonces podemos verificar si tiene o no tiene esa característica analizando sus menores principales desde el orden 1 hasta orden n. O sea que si nosotros vemos en esta matriz, aquí no es definida positiva porque en orden 1 ya tengo un menos 1 acá. Un menor de orden 1 ya es negativo, por consiguiente no es definida positiva. Es tendrá cualquier signo menos el signo positivo. Otra propiedad, aquí dice un ejemplo. Cite un ejemplo de una matriz simétrica que sea definida positiva. Entonces, por el concepto de simetría, la diagonal principal puede ser cualquier valor. Como tengo que sea definida positiva, tiene que ser mayores que 0. Cualquier número mayor que 0. Ahora, a eso garantiza los menores de orden 1 son positivos. De orden 2 voy a tomar acá un determinante con esto y con estos elementos tiene que dar un determinante positivo. Entonces aquí tengo el producto de 3 menos 1 por menos 1, menos 3 menos 1 es más 2 es positivo. El otro menor principal de orden 2 está dado por este determinante de tamaño 2, donde la diagonal principal es diagonal de esa submatriz. Entonces tengo 3 por 5, 15 menos 0 es mayor que 0. El otro menor principal de orden 2 con esta misma diagonal está formada por estos dos elementos de la diagonal,
y estos dos elementos de la matriz. Entonces tendría producto 5 menos 1, 4. Todos son positivos. Ahora, lo único que me falta probar es de que el determinante de toda la matriz sea positiva. Entonces acá tendría 15 más 0, menos 3 es 12, menos 0, menos 5 es 7, 7 más 0, 7. Mayor que 0 es definida positiva. ¿Cómo sé que es definida positiva? Por la definición de que el X transpuesta por A por X sea mayor que 0. Para todo X distinto de 0. Entonces hago esta operación y podemos verificar que aquí se transforma esto a través de completar trinomios cuadrados perfectos, se transforma en una suma de cuadrados. ¿Sí? Una suma de cuadrados donde tengo, todos son positivos y esa suma genera una suma positiva. Una segunda aplicación, si yo adopto la simbología de S sub R de A, no estoy hablando la señora de A o el señor de A, estoy hablando la suma de los menores principales de orden R de la matriz A. Si adopto esa simbología, tengo lo siguiente. La suma de los menores principales de orden 1 de cualquier matriz, había dicho, es siempre igual a la traza. ¿Por qué no me han avisado que estaba sin esto? Se desconectó totalmente. Sí, había sido problema de internet. ¿Desde qué parte no me han escuchado? Hola, ¿me están escuchando o no? Sí, sí. Ya, les había dicho desde qué parte no me han escuchado. Desde el principio de la segunda aplicación, hijo. Ya. Gracias. Yo feliz explicando porque aquí no se ve la cuestión del internet. Entonces, toda vez que tenga que ver eso, tengo que salir de la pizarra para poder ver si estoy conectado o no estoy conectado. Y cuando hice eso, vi que no estaba, mi internet había fallado. Entonces, voy a volver a lo que habíamos. La segunda aplicación. Gracias. La segunda aplicación de los menores principales está dada por esta representación, por una S mayúscula sub R de A, estoy simbolizando la suma de los menores principales de orden R. La suma de los menores principales de orden R. Un R que varía desde 1 hasta N, que es el tamaño de la matriz, que generan todos los menores principales que se pueden asociar a ella. Entonces tendría el S sub 1 de A, es la suma de los menores principales de orden 1, hemos dicho es igual, siempre igual a la traza de la matriz A. Para el R igual a N, es decir, para el tamaño de la matriz, esa conduce solamente a un menor principal que es dominante de la matriz A. Ahora estoy introduciendo este concepto
este concepto del polinomio característico de una matriz. Polinomio característico de una matriz. El polinomio característico de una matriz, como su nombre indica, es un polinomio de grado n, expresados en términos de este parámetro lambda. Algunos libros utilizan otro símbolo como parámetro de este polinomio. El más utilizado es este parámetro lambda. Se define como el determinante de esta matriz, que es una suma de la matriz A, del cual quiero hallar su polinomio característico, menos esta matriz escalar que es lambda por la identidad, o su opuesto. Cualquiera de los dos siempre va a dar el mismo concepto. Lo único que va a diferir de una de las otras es el signo del polinomio. Bien, ese polinomio característico de esa matriz tiene esta forma en términos de las sumas de los menores principales. En términos de las sumas de los menores principales. El coeficiente del de mayor grado siempre es 1. Luego, en la fórmula debemos considerar los signos de la fórmula, siempre alternados, ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo, dependiendo cómo se haya presentado. Debemos siempre interpretar los signos de la fórmula, intercalados. Los coeficientes, para que produzcan, vamos a tener que interpretar el coeficiente de lambda a la n-1 es la traza de la matriz. El coeficiente de lambda a la n-2 es la suma de los menores principales de orden 2. Y así sucesivamente tenemos el coeficiente de lambda, es la suma de los menores principales de orden n-1. Y el término independiente es el determinante de la matriz. Esta es la estructura que genera esta definición. En esta definición lo único que tengo que hacer es saber calcular determinantes, más nada. Pero sabemos calcular determinantes. Y eso es lo que hacemos en este ejemplo. Este ejemplo es la matriz definida positiva que hemos hallado. Voy a calcular el determinante de esta suma. Entonces, en esta suma estoy haciendo la diferencia menos lambda y n. Esa diferencia va a afectar solamente a la diagonal principal, porque la otra es puros ceros. Entonces, tengo el determinante de esta matriz. Cuando voy a resolver es una matriz de tamaño 3×3, diagonal principal, este producto, esta otra diagonal es 0, esta otra diagonal es 0, las diagonales negativas tendría este producto, con signo negativo, esta diagonal es 0, y esta diagonal es menos 5 por 5 menos lambda. Al hacer estas operaciones, llego a este polinomio. Es un polinomio completo, tiene lambda cubo, lambda cuadrado, lambda y término independiente. Entonces estamos hablando de un polinomio donde yo puedo hacer la interpretación en términos de la información de los coeficientes acerca de la suma de los menores principales. Estoy con signo negativo, este signo es el signo de la fórmula, por consiguiente 9 es la traza de la matriz A. Observen, la traza de la matriz A es 5 más 1, 6 más 3, 9. Es el mismo valor. Este es positivo, esto es negativo, por tanto este signo negativo es de la fórmula, quiere decir que la suma de los menores principales es 21. La suma de los menores principales es 21, porque el signo negativo es de la fórmula. Entonces, para que dé el mismo signo, esto es positivo, por consiguiente, más 21 es la suma de los menores principales de orden 2.
¿Quiénes son los menores principales de orden 2? Estas submatrices. Submatriz de conservar las filas 1 y 2, las filas y columnas 1, 3, las filas y columnas 2, 3. Estamos hablando de este determinante, de esta 1, 3, este 1 con este 1, este 1 con este 5, luego 2, 3, este 3 con 0 y el 0 con el 5, cuyos determinantes dan este valor, sumados da 21. Nuevamente veo analizo los signos, signo de la fórmula, signo de la fórmula, signo de la fórmula. Por consiguiente, es más 7 el determinante de la matriz A. Entonces, el determinante puedo calcular a través de Sarrus, va a dar más 7. Esta es entonces la otra aplicación, que es describir la información en términos de menores principales, lo que corresponden a los coeficientes de un polinomio característico de una matriz. ¿Tendrá solución esta ecuación? A ver si tiene solución, veamos. Con una máquina de calcular, si yo igualo a 0 y busco la solución, podría ir a buscar la ecuación cúbica, que sería 4, su coeficiente es 1 igual, menos 9 igual, más 21 igual, menos 7 igual. Si tiene solución, si tiene una raíz real de 0.3983. El otro tiene otro valor real de 5 puntos. Cuando tenemos polinomios, ¿dónde estoy? No está encendido esto ya también. ¿Estoy todavía con internet? Sí, nos estamos entendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, cuando nosotros tenemos el polinomio característico, el polinomio característico Pn de lambda igualado a 0 es conocida como la ecuación característica de la matriz A. Los valores de lambda que son raíces o soluciones de este polinomio característico de grado n de esta ecuación se conoce o se llaman los valores propios de la matriz A. Los valores propios de la matriz A. Cuando nosotros tenemos P de lambda para la matriz o para el ejemplo, tenemos lo siguiente. El polinomio es de grado 3, es igual a lambda cubo menos 9
lambda cuadrado más 21 lambda menos 7, ya ha cambiado de signo, igualado a 0, podemos resolver resolviendo la ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Ustedes tienen la máquina de calcular y en la máquina de calcular ustedes pueden ir al MODE y en el MODE van a la opción 5, que es la opción de ecuación. Cuando ustedes entran a la opción 5, van a la opción 4, que es la de una ecuación cúbica. Un ratito, por favor. Alguien me anda buscando. Me han indicado ya cuáles son los valores. Ustedes han podido ver de que son valores reales, ¿sí? Al ingresar a 8.86, 0 puntos, ¿qué ha pasado? Ha salido otro valor. A ver, veamos. Cuando resolvemos, ingresamos a la opción 4 y ahí ingresamos los coeficientes, que en este caso es 1 igual, menos 9 igual, 21 igual, menos 7 igual, y al dar nuevamente igual, sale la primera opción. Y aquí tenemos entonces el lambda sub 1, que mi máquina ha calculado, es 0.3983 y algunos dígitos más. Redondeando a 4 dígitos, tengo eso. Otro igual da un lambda sub 2 igual a ¿cuánto? 5.2618. Y otro igual da un lambda 3, que es igual a 3.3399. Estos son los valores propios que se asocian a esa matriz. Si ustedes observan estos valores propios, todos son mayores que 0. Todos son positivos. La matriz que hemos utilizado era justamente la matriz definida positiva que habíamos calculado en función de los menores principales. Aquí se está verificando a través de estos valores propios su característica de que es una matriz definida positiva. Es definida positiva. Todos sus valores propios son mayores que 0. Eso se extiende a la condición, a la propiedad que se puede asociar a una matriz. O sea, como lambda sub 1 es mayor que 0 y lambda sub 2 también es mayor que 0 y lambda sub 3 es mayor que 0, entonces A es definida positiva. Es definida positiva. Es definida positiva.
Esta es una propiedad que se asocia a los lambda sub x, a los valores propios de una matriz. Las propiedades de lambda sub x valores propios de una matriz establece lo siguiente. Primero, la sumatoria de los lambda sub x para i desde 1 hasta n para todos, esto siempre es igual a la traza de la matriz. Segundo, el productorio, o sea, el producto de los lambda sub x para i variando desde 1 hasta n, siempre es igual al determinante de la matriz. Son dos propiedades que se asocian a estos llamados valores propios de la matriz. Si ustedes hacen esas operaciones en estos resultados, ¿cuánto va a dar? Como he hecho, ¿cómo se llama? Un redondeo a 4 dígitos decimales, va a poder diferir con algunos décimos o algunas cifras decimales. Aquí tengo 17, 20, 10, 30, 10, 20, 5, 11, 20, 5, 7, 10, 10, aquí sería 4 más 5, 9, la suma es 9. ¿Cuánto es la traza? La traza es 9. Hagan el producto de estos números, multipliquen con sus máquinas de calcular 0.3983 por 5.2618 por 3.3399, resultado es 6.9996. ¿Cuánto es el determinante? Es 7. Cuando estamos hablando entonces de la solución de un polinomio característico, o de la ecuación característica, siempre vamos a encontrar esas soluciones, si tiene, que conserva esa característica. Conserva de que la suma de las soluciones es la traza y el productorio, o sea, el producto de los valores es siempre el determinante. Y otra propiedad que podemos también utilizar es con la definición definida positiva. Si todos son mayores que 0, la matriz es definida positiva. Si alguno de ellos es negativo o es 0, ya deja de tener esta característica de matriz definida positiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Espero que no se haya colgado de nuevo No, no se ha colgado. Estamos comunicados todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí entonces es nuestro examen la próxima semana, el próximo jueves. El lunes todavía tenemos una clase y para el lunes entonces yo espero tener de ustedes un examen de preguntas de lo que ustedes quieran repasar de la materia que hemos desarrollado hasta ahora. O sea, me voy a limitar a escuchar y a responder a todas las preguntas que ustedes quieran que se les dé respuesta desde el punto de vista del contenido de la materia. Si no hay preguntas, si no hay ninguna inquietud respecto de esto,
Sobre el examen tengo una pregunta. Sí, Ah, se puede permitir usar una alternativa a la calculadora, que es un programa para calcular, ¿no? Es que ahorita no tengo la calculadora que se requiere, que es ¿cómo se llama esta calculadora? Eh, el Casio, ¿no? De 570 estoy usando un programa en la web para hacer esos cálculos como el que hemos hecho ahorita. ya. Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando vos haces uso de esos programas, el programa te va a dar el resultado final directo. Y yo no voy Claro, no voy a calificar el resultado, voy a calificar procedimiento. el procedimiento lo voy a desarrollar siempre. La cosa no es las ecuaciones de tercer grado y esas cosas. Para eso nomás quiero. Puedes utilizar las herramientas que vos quieras, pero el tema es de cuidado con estarte confiando con eso. El procedimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, eso voy a hacerlo nomás. Para eso nomás quería saber si se permite no usar las herramientas. Vos que puedes tenga. utilizar para verificar tus resultados a los que has llegado con el procedimiento que hemos expuesto o que está vigente en cualquier bibliografía, porque no siempre es el mismo procedimiento el que se adopta. Hay varios métodos de resolución dependiendo del ejercicio, ¿sí? Pero si es un procedimiento válido y es conocido y conduce al mismo resultado, vos puedes utilizar cualquier programa para poder verificar si tu resultado es correcto, ¿no? Sí. Ya, esa nomás era mi duda. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa importante, por favor, estoy hablando con personas serias, personas que realmente se han inscrito en la materia con el objetivo de cursarla y hacer con que ustedes entren a esta, ¿cómo se dice? Con personas que son ya de formación personal mucho más profundas. Entonces, se ha dado en los semestres pasados de estar en contacto con alguna otra persona que pueda resolver lo que se ha planteado y no la persona que realmente corresponde. Los tamaños, los temas de suplantación. Quiero advertirles, por favor, si alguien se deja pillar en esa situación de suplantación o de dar como informe el trabajo de otra persona, es fácil de ver esa situación en función de lo que ustedes han participado y han dado a conocer a lo largo de todas estas clases que hemos tenido. He ido tomando asistencia de rato en rato, entonces tengo una serie de datos acerca de quienes han participado a lo largo de todo este semestre, todo aquello. Y tengo medios para poder verificar de que no me están haciendo trampa. Si alguien logra burlar esos medios que yo voy a colocar como ¿cómo se llama? Como puntos de verificación ante posibles trampas, voy a darles la nota de 1 en la materia y van a quedar reprobados. Ni siquiera va a ser abandono, va a ser reprobado. Entonces, estudien ustedes conscientemente, trabajen conscientemente solos, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su dedicación, resuelvan con los problemas que se van a plantear en el examen. ¿De acuerdo?
El plan global, en el plan global hemos discutido cómo tienen que hacer para enviar sus informes o lo que hayan resuelto en la parte práctica. Entonces tienen que tomar en cuenta todas esas condiciones que hemos definido en el plan global. Les aconsejo leer bien ese plan global, especialmente en esa parte de lo que es la evaluación. Muy bien, jóvenes, los espero el día lunes y espero que hasta el lunes ustedes ya me den una muestra de que ya han estudiado y que no tenga que estar preocupados respecto de una falta de tiempo o alguna cosa por el estilo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces quedan liberados. Hemos concluido con la clase. Los espero el día lunes en la mañana. Gracias, Inge. Hasta lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.